No intenten nada. Muchachos, podrían ganarme, pero primero golpéenlo con un puñetazo en el estómago. Conocían su cara de 50 clásicos del oeste. El héroe que siempre salvaba el día. Pero la vida privada de Randolph Scott causó revuelo en Hollywood. Su extraño matrimonio con una heredera que vivía en otros estados. Su casa en la playa, compartida con otro actor famoso. Cuando la muerte finalmente lo reclamó, sus familiares descubrieron algo que los hizo caer de rodillas. Este sencillo vaquero había acumulado en secreto una fortuna tan enorme que cambió sus vidas para siempre. El hombre que rara vez sonreía en pantalla. Después de todo, rió el último. Randolph Scott nació el 23 de enero de 1898 en el condado de Orange, Virginia, pero este no era el hogar de su familia. Ocurrió mientras visitaban a unos parientes. Todos sus 5 hermanos nacieron en Charlotte, Carolina del Norte. Él fue el único que no lo hizo. Su padre, George Grant Scott, trabajaba como ingeniero textil, pero también se convirtió en el primer contador público certificado de Carolina del Norte. Eso lo convirtió en un pionero. Su madre, Lucille, provenía de una familia adinerada y respetada de Carolina del Norte. Así que Randolph nació en una familia inteligente y adinerada. Su familia tenía raíces escocesas y una posición social alta en el sur de Estados Unidos. Esto le dio una sólida ventaja en la vida. Creció en Charlotte, en una casa grande y elegante que aún se conserva. En 1927, se mudaron a una majestuosa casa diseñada por el famoso arquitecto Louis Asbury. Esa era la vida que Randolph conoció. Escuelas privadas, amigos bien relacionados y la tranquila confianza de alguien que nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Asistió a la escuela forestal Woodbury en Virginia. No era solo una escuela, fue un lugar donde los hijos de familias adineradas se convirtieron en líderes sureños. Esa escuela lo moldeó, le enseñó aplomo, carisma y la convicción de que podía lograr cualquier cosa. Pero Randolph no solo era un joven educado, también era atlético, jugaba fútbol americano y béisbol. Competía en natación y corría a caballos. No eran solo pasatiempos, eran deportes serios y costosos. Jugó fútbol americano en Georgia Tech y soñaba con ser un All-American, pero una grave lesión de espalda truncó ese sueño. Luego se trasladó a la Universidad de Carolina del Norte para estudiar ingeniería textil, siguiendo los pasos de su padre. Lo curioso es que esos mismos deportes, especialmente la equitación, lo hicieron más tarde perfecto para las películas del oeste. No necesitaba fingir que sabía montar a caballo. Ya lo sabía. Eso le dio una presencia natural en la pantalla. Randolph también se inspiró en los antiguos valores sureños. Participó en obras de teatro organizadas por las Hijas Unidas de la Confederación. Estas no eran obras comunes y corrientes. Celebraban el orgullo sureño y estaban llenas de temas como el honor, la pérdida y el sacrificio. Gracias a estas actuaciones, desarrolló un acento sureño suave y aristocrático que se convirtió en parte de su encanto cinematográfico. La cultura en la que se crió le enseñó a ser estoico, orgulloso y correcto. Ese es exactamente el tipo de hombre que la gente vio más tarde en sus películas. El dinero de su familia no solo lo ayudó, cambió por completo su camino, mientras muchos jóvenes sureños luchaban por encontrar trabajo durante la Primera Guerra Mundial. Randolph contaba con un resguardo. Tras regresar de la guerra, no tuvo que esforzarse. Su padre tenía tantos contactos que le consiguió una carta de presentación para Howard Hughes. Randolph usó esa carta en 1928 para entrar en Hollywood. No tuvo que empezar desde abajo. Llegó con confianza, buen aspecto y amigos influyentes. Esa es una combinación que pocos podrían igualar. Cuando Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, Randolph tenía solo 19 años. En lugar de quedarse en casa, se alistó en la Guardia Nacional ese mismo julio. La mayoría de los hombres que se unieron al esfuerzo bélico eran mayores, pero él no esperó. En octubre, ascendió a cabo. En febrero de 1918, era sargento. Su padre intentó que ingresara en West Point, pero Randolph quería servir. Esa decisión demostró su disciplina y estaba a la altura de los valientes personajes que interpretaría posteriormente en el cine. En Francia, sirvió en el frente. Formó parte de un equipo de 2 hombres en el 2, o batallón de morteros de trinchera. Su trabajo era peligroso. Se sentaba en pequeños refugios dirigiendo el fuego de artillería mientras el enemigo lo atacaba. Él y su compañero leían testamentos de bolsillo y aferraban sus placas de identificación antes de cada misión. Nunca habló públicamente de lo que vio allí. Su trabajo era preciso. Con cálculos matemáticos manuales, enviaba actualizaciones para apuntar correctamente la artillería. Si se equivocaba, podían morir hombres. Ese tipo de presión lo marcó y contribuyó a desarrollar la fuerza silenciosa y aguerrida que la gente veía en sus papeles.
Su entrenamiento militar también le proporcionó una serie de habilidades prácticas que Hollywood no podía falsificar. Aprendió a montar a caballo en terrenos difíciles, se entrenó con armas y bayonetas. Estas no eran piezas de utilería, eran herramientas de supervivencia, así que más tarde, cuando Randolph interpretaba a vaqueros y soldados, parecía real porque lo era, no solo actuaba como un héroe. Lo había vivido. Tras el fin de la guerra en noviembre de 1918, Randolph no se apresuró a regresar a casa. Se quedó en Francia y asistió a la escuela de aspirantes a oficiales de artillería en Saumur. Ascendió a subteniente en mayo de 1919. Cuando finalmente regresó a Estados Unidos, se incorporó a Georgia Tech para perseguir un nuevo sueño, convertirse en un jugador de fútbol americano de élite. Se unió a una fraternidad y se dedicó de nuevo al deporte. Pero su antigua lesión regresó. Ese sueño también terminó. Así que se mudó de nuevo, esta vez a la Universidad de Carolina del Norte para estudiar ingeniería. No duró. El aula no podía compararse con la emoción del campo de batalla ni del campo de fútbol. Dejó la universidad y se unió a la empresa textil de su padre. En esa firma trabajaba duro. Fue contador, luego auditor, luego gerente de oficina. Era centrado y responsable. Pero esa vida no lo entusiasmaba, no le bastaba, así que, en 1927, se arriesgó. Dejó atrás una carrera estable por algo tremendamente incierto. En 1929, mientras jugaba en el Los Angeles Country Club, ocurrió algo inesperado. Lo emparejaron con Howard Hughes. Sí, ese Howard Hughes, el hombre rico y excéntrico que hacía películas y pilotaba aviones. Scott no tenía ni idea de que esta ronda de golf lo cambiaría todo. Hughes se fijó en la complexión alta, la buena apariencia y el encanto sureño de Scott. Hollywood necesitaba a tipos como él. Al final del juego, Hughes le ofreció un papel pequeño, sin acreditar, en The Far Call. No era gran cosa, solo un papel diminuto en una película. Pero fue un comienzo. Si Scott se hubiera saltado el golf ese día, quizá nunca habría entrado en el mundo del cine. Tras ese golpe de suerte, Scott se dio cuenta de que la apariencia no bastaba. Necesitaba talento. Así que se matriculó en el Pasadena Community Playhouse. Era la mejor escuela de actuación de la costa oeste, donde también se formaron futuras estrellas como Gene Hackman y Dustin Hoffman. Scott trabajó duro, estudió canto, movimiento y actuación escénica. En 1931, el legendario director Cecil B. DeMille fue a ver una obra. Vio a Scott y quedó impresionado. Le dijo a alguien que ese joven tiene algo que Hollywood no puede enseñar. Ese momento le abrió las puertas a Scott. Ya no era solo un golfista afortunado, se estaba convirtiendo en un actor de verdad. Ese mismo año, algo inusual ocurrió tras bambalinas en la película del oeste El Virginiano. Gary Cooper, la estrella, necesitaba ayuda con su acento virginiano. ¿Quién mejor que un virginiano de verdad para enseñarle? Scott intervino para entrenar a Cooper. Él no era el actor principal, ni siquiera lo acreditaron, pero hizo que Cooper sonara más auténtico y los críticos lo notaron. Esa película convirtió a Cooper en una estrella más grande, mientras que Scott permaneció en un segundo plano. Aún así, forjó una amistad duradera entre ambos hombres y demostró lo generoso y profesional que era Scott. En 1932, la situación mejoró. Scott firmó un contrato con Paramount Pictures. Eso fue un gran acontecimiento en aquel entonces. Su primera película importante fue Hot Saturday, donde trabajó junto a Nancy Carroll y un joven Cary Grant. La película causó sensación por su audaz historia, pero algo más ocurrió entre bastidores. Scott y Grant se hicieron muy amigos. Incluso vivieron juntos en una casa de playa en Malibú durante más de 10 años. La gente chismeaba, especulaba y escribía sobre ellos en revistas. Pero la verdad era simple. Tenían un vínculo profundo y duradero, algo poco común en Hollywood. Durante este tiempo, los papeles de Scott fueron en aumento. Ya no estaba solo en segundo plano. Su encanto sureño y su atractivo rostro ayudaban, por supuesto, medía 1,88 metros, con una presencia tranquila y segura que agradaba al público. Para 1934 ya conseguía papeles más importantes. A menudo interpretaba a amigos leales o rivales románticos, pero siempre aportaba una presencia única a la pantalla. El primer matrimonio de Randolph Scott parecía perfecto en teoría. Se casó con Marion DuPont Somerville el 23 de marzo de 1936. Ella era una rica heredera, nieta del fundador del Imperio Químico DuPont. Tenía 38 años. Tenía 41 años. Era una reina en el mundo de las carreras de caballos. Él ascendía rápidamente en Hollywood. Su boda fue tan privada que ni siquiera salió en las noticias hasta meses después. Scott había sido el padrino de la primera boda de Marion, lo que hizo que su matrimonio se sintiera como el siguiente capítulo de una larga amistad. Pero tras el glamour, las cosas no funcionaron.
Marion se quedó en Virginia, en su finca de 55 habitaciones en Montpelier, que en su día fue el hogar del presidente James Madison. Scott trabajaba sin parar en Los Ángeles. Ella le construyó un gimnasio en el sótano, pero era tan alto, 1,93 metros, que tuvieron que cavar un hoyo en el suelo para que pudiera mantenerse erguido durante los entrenamientos. No se les veía mucho juntos. A Marion no le gustaba Hollywood. En 1938, su caballo acorazado hizo historia al convertirse en el primer estadounidense en ganar la gran carrera nacional de obstáculos de Inglaterra. Ella no pudo ir a la celebración en Nueva York. Scott fue en su lugar. Tras 3 años de matrimonio a distancia, se separaron en 1939. Sin peleas ni escándalos, solo 2 vidas que tomaban rumbos diferentes. No tuvieron hijos, pero Marion conservó el apellido Scott hasta su muerte en 1983, una discreta muestra de respeto que nunca se desvaneció. Un año antes de que ese matrimonio terminara, en 1935, Scott se mudó con Cary Grant. Su casa en Malibú era grande, de 510 metros cuadrados, y hermosa. La llamaban Bachelor Hall. Eran jóvenes, ricos, guapos, y siempre los fotografiaban jugando al golf o relajándose en la playa. Los estudios incluso montaron fotos de ellos entrenando juntos. Los tabloides no se cansaban. La columnista de chismes, Hedda Hopper, bromeó sobre ellos. La actriz Carole Lombard bromeó diciendo que Scott pagaba las cuentas mientras Grant las enviaba por correo. Su cercanía dio que hablar, sobre todo porque Grant se casó brevemente y volvió a vivir con Scott después de su divorcio. Vivieron juntos durante 12 años. Algunos decían que solo eran mejores amigos, otros murmuraban que era algo más. Nunca lo sabremos con certeza. Pero en 1944, presionados por los estudios, rompieron su convivencia y se casaron con mujeres. Aún así, siguieron siendo amigos de por vida. Hollywood rara vez vio vínculos así. A finales de los años 30 y principios de los 40, Scott no solo hacía westerns, aparecía en todo. En 1936, apareció en un musical con Fred Astaire y Ginger Rogers, en una comedia con Mae West, e interpretó a Ojo de Halcón en El último mohicano. Lo consideraron para el papel de Ashley Wilkes pero perdió ante Leslie Howard. Protagonizó Roberta, Pittsburgh e incluso Rebecca de Sunnybrook Farm. A los críticos les encantó cómo se movía entre géneros, encantador en un momento, intenso en el siguiente. No era un vaquero más, todavía no. Esos años lo moldearon, le ayudaron a encontrar su alcance y a forjar una sólida base de seguidores. A principios de la década de 1940, ya no cambiaba de género. El western se convirtió en su hogar y llevaba el sombrero de vaquero como si hubiera nacido con él. Los directores lo adoraban. Michael Curtis dijo una vez que Scott era el único caballero que había conocido en este negocio. Eso significaba mucho en una industria llena de divas. Al principio, Cecil B. DeMille lo envió a entrenar al Pasadena Playhouse antes de darle papeles importantes. Escuchó, aprendió y nunca causó problemas. Trabajó con grandes figuras como George B. Seitz. El último mohicano, Henry King y Jesse James respetaban su disciplina. Siempre fue puntual, preparado y profesional. Entre bastidores, hizo honor a su imagen de caballero sureño. 2 papeles lo cambiaron todo. En 1936, el último mohicano demostró que podía protagonizar una película de aventuras. Con tan solo 92 minutos, era contundente, ágil y llena de acción. El Ojo de Halcón de Scott era un héroe con corazón. Luego llegó Jesse James en 1939. Scott interpretó a Will Wright junto a Tyrone Power y Henry Fonda. La película recaudó más de $2,3 millones en Estados Unidos y Canadá. Solo Lo que el viento se llevó y El señor Smith va a Washington tuvieron mejores resultados ese año. Una escena con un caballo causó tal revuelo que impulsó a Hollywood a proteger a los animales en el set. Así de importante fue la película. Para cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Scott quería servir. Intentó unirse a la infantería de marina, pero fue rechazado debido a una lesión de espalda. Aún así, no se quedó de brazos cruzados. Recorrió bases militares con el comediante Joe Dorita, actuando para las tropas. En su propio rancho, cultivó alimentos para el gobierno. En la gran pantalla, mantuvo el ánimo con películas de guerra como To the Shores of Tripoli, Bombardier, Corvette K-225 y Gung Ho. Estas películas no eran solo entretenimiento, eran una inyección de moral. Scott se convirtió en un símbolo de la fuerza estadounidense, tanto real como imaginaria. En 1944 se casó con Patricia Stillman. Este matrimonio duró más de 40 años hasta su fallecimiento en 1987. Adoptaron 2 hijos, Christopher y Sandra.
Mientras otras parejas de Hollywood triunfaban con fuerza, la vida familiar de Scott se mantuvo sólida y privada. Le brindó una paz que muchas estrellas nunca encontraron. Además, sabía cómo manejar los negocios. A finales de la década de 1940, se asoció con un productor para fundar Renown Productions. El nombre combinaba los de ellos, Randolph y Brown. En aquel entonces, la mayoría de los actores no tenían control. Los estudios tomaban todas las decisiones, pero con Renown, Scott escogió sus propios proyectos, principalmente westerns. Obtuvo control creativo y mejor sueldo. Esta decisión marcó sus últimos años en el cine. En 1946 se estrenó Batman's Territory. Scott interpretó a Mark Rowley, un agente de la ley que lidiaba con forajidos como Jesse James y la banda de Dalton. La película generó 557.000 en ganancias. Fue una fortuna, al público le encantó. Tuvo 2 secuelas y convirtió a Scott en un éxito de taquilla garantizado. Randolph Scott no se convirtió en una leyenda de Hollywood de la noche a la mañana, pero entre 1950 y 1953 ocurrió algo increíble. Irrumpió en la lista de los 10 actores más populares de Estados Unidos y se mantuvo allí durante 4 años consecutivos. Era algo inusual para cualquier actor, pero especialmente para alguien que hacía westerns, un género que no solía dominar la taquilla. Aún más sorprendente, Scott ya tenía 50 y tantos años, pero sus películas generaron mucho dinero. Para 1950, ganaba $100.000 por película, unos 1,3 millones de dólares en la actualidad. Familias de todo el país, desde las ciudades hasta el campo, hacían fila para ver su estilo de justicia, silencioso y poderoso. Entre sus fans se encontraban jóvenes con los ojos abiertos, rancheros rudos y todo tipo de personas. Se convirtió en más que una estrella, se convirtió en un símbolo. Pero ese ascenso no se limitó a las cifras. Se trataba de las historias que contaba y cómo las contaba. En Trail Street, de 1947, interpretó a Bud Masterson, un agente de la ley sensato enviado a limpiar un pueblo agreste de Kansas. La película no solo estaba llena de acción, tenía energía, vitalidad y generó una generosa ganancia de $365.000. Ese mismo año, en Gunfighters, Scott era un hombre destrozado que intentaba dejar atrás su violento pasado tras matar a su mejor amigo. El dolor que mostraba era real, silencioso y poderoso. Para 1949, llevó las cosas aún más lejos en The Walking Hills, una polvorienta y cruda búsqueda del tesoro en el desierto. Esa película mezclaba la crudeza del western con el misterio del cine negro, y Scott se alzaba imponente en medio de todo, sereno, firme y profundamente humano. A medida que sus papeles se volvían más profundos, también lo hacía su imagen. A finales de los 40, el rostro de Scott había cambiado. Era más duro, más afilado, marcado por el viento y el sol de rodar en exteriores. Pero en lugar de ocultar su edad, la asumía con naturalidad. Su piel curtida y su mirada fría lo hacían sentir más real. Creías que este hombre había visto cosas difíciles. Su rostro contaba historias, incluso cuando no hablaba. Ese aspecto desgastado recordaba a viejas leyendas como William S. Hart y hacía que Scott destacara aún más. No necesitaba diálogos llamativos ni grandes momentos. Una sola mirada suya podía cargar con el peso de toda una escena. Luego llegó el tramo más importante de su carrera. De 1956 a 1960, Scott y Boetticher rodaron 7 westerns juntos. No eran epopeyas de gran presupuesto. Eran concisas y cargadas de significado. Cada una desvelaba una capa del héroe del oeste, mostrando su dolor, sus arrepentimientos y su soledad. Las películas 7 hombres de ahora, La Grand T, Decisión al atardecer, Buchanan cabalga solo, hacia el oeste, Ride Lonesome y Estación Comanche, ahora se conocen como el ciclo Ranone, descartaron los viejos clichés y mostraron el western tal como era. Un mundo solitario y peligroso donde hacer lo correcto tenía un precio. En 7 hombres de ahora, Scott interpretó a un hombre atormentado por la culpa. Su esposa había sido asesinada en un robo. Se culpaba a sí mismo por haber rechazado un trabajo inferior por orgullo, obligándola a aceptar el trabajo que la llevó a la muerte. Cada paso que daba, cada hombre al que se enfrentaba, estaba impulsado por ese dolor. Lee Marvin interpretó a su rival, un asesino encantador que reflejaba las partes más oscuras del alma de Scott. Su enfrentamiento no fue solo físico, sino personal. La película no terminó con una victoria, terminó con un hombre que aún cargaba con su carga, sabiendo que la venganza no traería la paz. Un año después, The Tall T fue aún más allá. El personaje de Scott, Pat Brennan, intentó intercambiar dulces con un toro en una escena y de alguna manera ese breve momento lo dijo todo. No era un bruto, era un pensador, un hombre que prefería la paciencia y el ingenio a la fuerza bruta.
La historia lo puso en una situación de rehenes con asesinos despiadados y una mujer inocente. Pero el peligro no eran solo las armas, eran las decisiones. Podría salvarla, podría confiar en sus enemigos, podría alejarse. Cada decisión le dolía profundamente y la tensión no se desvanecía. Por eso la película ahora forma parte del Registro Nacional de Cine. En 1959, en Ride Lonesome, Scott asumió uno de sus papeles más dolorosos. Interpretó a un cazarrecompensas llamado Ben Brigade, pero no quería la recompensa. Quería justicia, la suya. Años antes, su esposa había sido secuestrada y asesinada. El autor del crimen seguía suelto, así que la brigada capturó al hermano del asesino, no por dinero, sino como cebo. La escena final, donde quema el árbol del que colgaron a su esposa, lo dice todo. Ese incendio no fue solo el final de una persecución, fue el comienzo de la sanación. Silencioso, poderoso, inolvidable. Luego llegó Comanche Station en 1960, el último western de Scott antes de jubilarse. Fue la despedida perfecta. Interpretó a Jefferson Cody, un hombre que había pasado 10 años buscando a su esposa, secuestrada por los comanches. Al rescatar a otra mujer, pensó que tal vez, solo tal vez, la encontraría, pero no era la indicada. Aún así, cumplió su promesa y la llevó a casa, protegiéndola de hombres peligrosos en el camino. Cuando terminó, se marchó solo, sin dejar de buscar, sin dejar de tener esperanza. Ese fue el mensaje final de Scott. Los héroes no siempre ganan. A veces simplemente siguen adelante. En 1962, Ride the High Country era simplemente otro western de bajo presupuesto. El director, Sam Peckinpah, aún no era un nombre conocido. Era joven, testarudo y lleno de ideas que al estudio no le gustaban. Desde el primer día, la producción estuvo plagada de problemas. MGM había planeado rodar en los pintorescos Mammoth Lakes, pero el clima no acompañó. Así que el estudio ordenó que todo se trasladara a cientos de kilómetros de distancia, a Bronson Canyon, en Los Ángeles. Ese traslado fue un desastre. Peckinpah, furioso por la decisión, se aseguró de que el elenco y el equipo permanecieran borrachos durante el viaje en autobús de 6 horas de regreso a Los Ángeles. El caos no terminó ahí. Cuando el presidente de MGM, Joseph Vogel, vio un primer corte de la película, se quedó dormido. Al despertar, la calificó como la peor película que había visto. MGM ni siquiera le dio una oportunidad justa. La relegaron a la mitad inferior de las funciones dobles. En Estados Unidos fue un fracaso rotundo, pero en Europa se vio algo diferente. En el extranjero, Ride the High Country se convirtió discretamente en uno de los mayores éxitos de MGM, y poco a poco, la reputación de la película comenzó a crecer. En 1992, fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine. Lo que empezó como una producción problemática terminó convirtiéndose en un clásico. En el centro de todo estaba Randolph Scott. Interpretó a Gil Westrom, un exagente de la ley envejecido que lucha por adaptarse a un mundo cambiante. La historia transcurre alrededor de 1905, cuando el viejo oeste se desvanecía rápidamente. El rostro de Scott, curtido, serio y honesto, encajaba a la perfección con el papel. Su personaje se debatía entre el oro y la lealtad, la avaricia y el honor. Tras la cámara, Scott y su coprotagonista, Joel McCrea, se enfrentaban a su propio ocaso. Eran leyendas de la vida real que interpretaban a hombres fuera de su tiempo, lo que le daba a la película una fuerza serena. La cinematografía la aportó aún más. Las suaves tomas otoñales de Lucien Ballard hicieron que la película pareciera una despedida, no solo de la frontera, sino del mismísimo viejo western de Hollywood. Esta no era una película de vaqueros cualquiera. Tenía alma, y Scott ofreció una de las actuaciones más emotivas de su carrera. Quizás la más emotiva, quizás la mejor. Scott también lo pensó. Después de la película, dejó la actuación para siempre. No quería seguir solo para aceptar papeles más flojos o convertirse en una estrella en decadencia. Había dicho lo que quería decir a través de Gil Westrom. Esa actuación lo tenía todo: duda o gulo, arrepentimiento y redención. Scott les dijo a sus amigos que jamás podría superarlo, así que no lo intentó. Se fue por su cuenta. Pero Scott no solo era inteligente en la pantalla, fue aún más inteligente fuera de eso. Cuando se jubiló en 1962, no se desvaneció, se centró en los negocios y jugó ese juego mejor que casi nadie en Hollywood. A mediados de los 60, su fortuna había alcanzado los 100 millones de dólares. Hoy en día serían casi 280 millones. La mayoría de los actores no pensaban así, pero Scott sí. Compró con anticipación, mantuvo su inversión y vio cómo subían las cifras. No solo poseía una o dos mansiones, poseía terrenos, muchos, especialmente en San Fernando y Palm Springs.
Tan solo esas propiedades valían más de $100 millones para 1965. Palm Springs se convirtió en un punto de interés y San Fernando experimentó un crecimiento explosivo. Scott lo vio venir antes que nadie. No se detuvo ahí. En 1927, ayudó a fundar el Park Ridge Country Club en Corona, California. Ese campo se convirtió posteriormente en Cresta Verde, un lugar predilecto para estrellas como Lucille Ball, Burt Lancaster y Clark Gable. A Scott le encantaba el golf, pero también era un negocio. Se convirtió en uno de los campos más antiguos de Estados Unidos y aún hoy atrae a la gente. Logró combinar su pasión personal con el lucro como pocos. Cuando Randolph Scott falleció en 1987, dejó mucho más que un legado cinematográfico. Su fortuna aún rondaba los $100 millones. Incluso ajustando la inflación, le había ido mejor que a la mayoría. En comparación, el patrimonio de Cary Grant rondaba los $130 millones actuales. El de Katharine Hepburn, unos 30 millones. Las cifras de Scott eran excepcionales. Pero en sus últimos años, el fuerte vaquero empezó a decaer. Tenía problemas cardíacos y dificultades para respirar. La neumonía lo mandó al hospital más de una vez. Para 1987, estaba débil y necesitaba cuidados a tiempo completo. El 2 de marzo, falleció tranquilamente mientras dormía en su casa de Beverly Hills. Tenía 89 años. Apenas 2 meses antes, había fallecido su amigo Cary Grant. Al funeral de Scott solo asistieron 25 familiares. Se celebró cerca de la casa donde creció, en Charlotte, Carolina del Norte. El reverendo Billy Graham presidió el servicio. El presidente Ronald Reagan envió un telegrama calificando a Scott como uno de los mejores talentos de Hollywood.